Muy bien. Entonces, una vez que Julián les explicó las diferentes herramientas analíticas que tenía el software Rig Simulator, miremos algunas, por ejemplo, para recordar, crear la tabla estadística del pronóstico, que era lo que hacía. Me permitía exportar los datos de estadísticas como la media, la varianza, la desviación estándar, momentos como la simetría, la kurtosis, ¿cierto? De los pronósticos de salida, nuestras variables de interés. Crear un reporte nos permitía establecer cuáles eran los supuestos que habíamos establecido en la simulación de Monte Carlo, ¿verdad? Exportar datos, importar datos, ¿sí? Ajustes de distribución simple y ajustes de distribución múltiple. ¿Sí? En esta ocasión, en esta segunda sesión, vamos a ver algo sobre diagnósticos de la regresión cuando vienen en series de tiempo. ¿Sí? Vamos a mirar cuáles son los diferentes diagnósticos, y es que posiblemente cuando uno hace una regresión simple o múltiple, tiene que pasar por algunas validaciones, y eso tiene que ver con la estimación de los parámetros y las consecuencias de los errores. ¿Ve? Entonces vamos a pasar por todos los supuestos de validación que podrían ser la no heteroscedasticidad, la no multicolinealidad, la no autocorrelación, la presencia de valores atípicos. Eso por el lado de las series de tiempo. Vamos a utilizar Excel, ¿sí? Como mecanismo para resolver algunos tipos de análisis de distribución de probabilidad, como lo puede ser la distribución normal, distribución binomial, distribución Poisson y la distribución hipergeométrica. Lo vamos a hacer en Excel, a ver cómo nos va, y después pasamos a herramientas analíticas, y acá está el análisis de distribución, ¿de acuerdo? Posteriormente, vamos a diseñar una distribución, y eso pasa cuando no tenemos información histórica o cuando la información procede de una encuesta. Entonces vamos a mirar cómo, a partir de información por expertos, podemos hacer una distribución de probabilidad no paramétrica y simular diferentes escenarios. ¿Bien? Entonces acá la tengo de manera desorganizada y acá la tengo en manera de frecuencias. ¿Bien? Autosuficiencia paramétrica, también la vamos a utilizar, y esto se conoce también como la simulación Bootstrap, y esto nos sirve para mirar en diferentes escenarios o en diferentes casos, si tenemos muchas personas que están valorando un mismo pronóstico con los mismos supuestos, pero no se estableció una semilla, con qué nivel de confianza ese valor final o simulado, ¿cierto?, tiene una precisión, una certeza. ¿Bien? Es, digamos, hacer pruebas de hipótesis para las estadísticas, ¿sí? Sobre estadísticas. Vamos a pasar acá a cómo desestacionalizar una serie. Muy sencillito. En Rig Simulator utiliza la técnica de promedio móvil centrado para desestacionalizar series. ¿Sí? Y análisis estadístico. En análisis estadístico vamos a ver, voy acá a mostrar análisis estadístico. Voy a seleccionar esta información. Por eso lo vamos a hacer de últimas, pero voy a mostrar acá en análisis estadístico que tenemos. Y tenemos específicamente estadística descriptiva. Lo vamos a utilizar. Miren que acá también está el ajuste de distribución simple para variable continua discreta, histogramas, pruebas de hipótesis, prueba de normalidad no paramétrica, cuidado, no el hallar que vera, estimación de parámetros de procesos estocásticos, cuando es una serie de tiempo que es ruido blanco o posiblemente no sea ruido blanco, la autocorrelación de series de tiempo, ¿sí? Específicamente para evaluar modelos ARIMA, ¿cierto? Modelos ARIMA, AR. Pronóstico de series de tiempo, técnicas de suavizamiento exponencial, ¿sí? Proyección de líneas de tendencia y líneas de tendencia. Eso lo vamos a ver a lo último. Bien, entonces, vamos a mirar regresión de series de tiempo. Y es que la regresión, ¿qué es? Es un análisis de el valor esperado dado unas condiciones en variables independientes llamada X. Entonces, tengo una variable dependiente, tengo 5 variables independientes, y yo quiero hacerle un análisis de diagnóstico. ¿Cuáles son las posibles variables que me están ocasionando errores para la estimación de los parámetros? Entonces, voy a seleccionar esta información. Es información histórica. Voy a ir a herramientas analíticas y le voy a decir herramientas de diagnóstico. Aquí está. Herramientas de diagnóstico.
Voy a darle clic acá. Muy bien. Entonces acá me dice, bien, cuál es su variable dependiente. Entonces yo voy a decir que es y, pero posiblemente yo puedo tener la variable dependiente como x5. Entonces yo podría acá habilitar la variable dependiente de mi interés. Obviamente toma como por defecto la primera que está ubicada acá en esta columna A. Entonces lo voy a decir acá variable dependiente y, le voy a decir OK y me va a crear una nueva hoja con los siguientes supuestos. Primero, el diagnóstico de heterocedasticidad, micronumerosidad, valores atípicos y no linealidad de las variables. Entonces, acuérdense, Risk Simulator jamás nos va a dejar solos. Acá aparece qué es lo que significa cada uno de ellos, qué significa la micronumerosidad, ¿sí? Los valores atípicos. ¿Bien? Entonces acá podemos ver, ¿bien? Acá la variable dependiente, las variables independientes, cuál posiblemente me estaría generando heterocedasticidad, homocedasticidad, ¿cierto? Varianza constante en los errores, pero con respecto a estas variables, ¿bien? Micronumerosidad, los problemas, los valores atípicos que posiblemente podría tener cada variable y que podrían afectar la estimación. Acá dice que hay 2, que hay 3, que hay 4, y me dice el límite, ¿no? Y el límite alto, y el límite inferior y el límite superior de esos valores atípicos. Y la no linealidad en las variables. Entonces fíjense que esta es lineal, x1, x2 y x3 no es lineal. Es decir, que posiblemente podríamos utilizar logaritmo natural, ¿cierto? Para convertir estas variables que son no lineales en lineales. Posiblemente podrían tener un comportamiento exponencial, ¿cierto? Elevado a cualquier polinomio. Y la mejor manera para quitar esa no linealidad podría ser primeras diferencias o trabajar logaritmos naturales, ¿verdad? Muy bien. Ese sería nuestro primer diagnóstico. Heterocedasticidad, micronumerosidad, valores atípicos y no linealidad. Muy bien. Aquí está todo. ¿Bien? Entonces, cualquier pregunta, no duden en comunicarla por el chat. ¿Listo? Por el chat. No en la que dice preguntas y respuestas, por favor. ¿Bien? Entonces, por el chat todo. ¿Bien? Entonces, cualquier pregunta, ahí estoy. Muy bien. ¿Bien? Perfecto. Vamos a la siguiente, y el autocorrelación y rezagos. Entonces, voy a darle clic acá. Muy bien. ¿Esto qué nos va a permitir hacer? Entonces, va a aparecer la función de autocorrelación simple, la función de autocorrelación parcial, los límites inferiores, los límites superiores. Aquí tengo una pregunta. Ah, muy bien. Es que para comprobar, digamos, Roberto, digamos, cuando yo quiero probar heterocedasticidad o homocedasticidad, ¿cierto? Cuando tú evalúas una regresión es con respecto al comportamiento de los errores, ¿cierto? La varianza constante en los errores. Y eso se puede utilizar cualquier técnica como puede ser la de White, la de Gletser, ¿cierto? La de Park, por ejemplo. Pero digamos acá, él establece internamente que estas variables en específicos tienen un comportamiento constante a través del tiempo. Y si esto seguramente no se comporta constante a través del tiempo, pues los errores tampoco. ¿Mm? Acá, sí, de pronto la crítica es muy bien, ¿por qué no se lo haces a los errores? ¿Por qué se lo haces a la variable? Muy bien, y es que si los errores son heteroscedásticos, posiblemente es por el comportamiento de las variables. ¿Bien? Es por ese lado. Por acá tengo otras preguntitas. Para modelos biológicos. Sí, tendríamos que entrar a mirar qué es lo que tú estás analizando y cuáles son tus variables dependientes e independientes. Porque digamos cuando estamos hablando en ciencias sociales podemos utilizar tanto regresión por mínimos cuadrados como por máxima verosimilitud. Pero si tú ya estás entrando al tema de modelos biológicos ya no sería con regresión lineal, sino más con modelos logical de Probit, modelos de respuesta, ¿sí? No sé para qué casos tú entrarías acá, Adriana, a hacer un modelo de regresión lineal, ¿sí? Cuando las variables son continuas. Por lo general, cuando estamos hablando en ciencias de la salud o ciencias naturales, se tienen más que ver, o sea, se ven modelos donde la respuesta de mi variable dependiente y toma valores entre 0 y 1, características, ¿sí? Como fuma, no fuma, como compré una casa, no compré una casa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este no sería la técnica ideal.
para utilizar en esta ciencia. ¿Ve? Muy bien, entonces miremos autocorrelación y rezagos. Entonces aparece la función de autocorrelación simple, función de autocorrelación parcial, ¿sí? Aparecen los límites inferiores y superiores, el estadístico Q no es el de Box-Pierce, sino el de Lund-Box y el pi-value que aparece. ¿Listo? Seguramente acá los errores son ruido blanco, entonces estaríamos estimando bien. Y acá una cosa importante, y es que a veces los modelos tienen retroalimentación del pasado, aprenden. ¿Ven? Entonces acá podríamos establecer los posibles comportamientos desde 1 hasta 12 de los rezagos que podrían ser significativos a la estimación. ¿Ven? Entonces yo podría establecer rezagos en la variable, estos consecuentes, ¿sí? Para poder mejorar la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ven? Aquí están en rojo. Qué bonito Rig Simulator, ¿no? Nos aparece en rojo cuáles serían no significativos. ¿Ven? Entonces acá yo no me iría hasta 12, ¿sí? A menos de que tenga un comportamiento estacional en la variable, uno siempre aconseja estimar rezagos distribuidos hasta 2 periodos, ¿sí? Y tiene consecuencia económica y financiera. Y es que posiblemente, si esto fuera una variable de precios, pues estaría diciendo que los precios dependen del primer rezago y así sucesivamente, no hasta el 12, ¿verdad? Entonces, cuidado, cuando estemos hablando de modelos de regresión, tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es la estadística y la teoría, ¿no? Porque la estadística nos podría decir una cosa, pero financieramente o económicamente lo ideal serían hasta 2, ¿ve? Eso es por el lado de autocorrelaciones y rezagos. Miremos ahora pruebas de normalidad, y acá no hace la prueba Yarkever. Acá lo que hace es una prueba no paramétrica donde me dice si los errores se distribuyen como una normal. Y fíjense, me da hasta la conclusión. Me dice los errores son normales distribuidos al 1%. ¿Bien? Entonces ahí vamos bien, ¿cierto? Obviamente tendríamos que evaluar y mirar cuáles serían las variables no significativas y transformar estas variables que dicen no lineales, ¿cierto? Porque acuérdense que los parámetros tienen que ser lineales, las variables pueden ser no lineales, como pueden serlo, pero acá me dice no lineal, entonces yo podría transformar esto en logaritmos o sacarle la primera diferencia. ¿Sí? Logaritmos entraría en una discusión de elasticidades e interpretaría los parámetros como elasticidades, como porcentajes, ¿verdad? Entonces vamos por acá. Se distribuyen como una normal. Venga, miro a ver si tengo preguntas. A ver. Ah, no, estamos bien. Bueno, perfecto. Entonces, por acá tenía una pregunta. Por favor, me hacen las preguntas por chat, no por el chat de preguntas y respuestas, como para que tenga todo ahí listo. Acá me pregunta Luis Eduardo. Me dice, cuando usted habla de no linealidad, ¿se refiere entre las variables, no en los parámetros? No, en los parámetros no, las variables. ¿Listo? Acuérdate que las variables pueden ser lineales o no lineales. Los parámetros sí tienen que ser lineales en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Perfecto. Bien. Entonces, sigamos por acá. Análisis no estacionario. ¿Sí? Análisis no estacionario. Esos ya son procesos estocásticos. Esto lo vamos a tomar más adelante cuando miremos análisis de estadísticas. Y es que acá Rig Simulator puede modelar 3 modelitos muy sencillitos. Un proceso estocástico, ¿cierto? Un proceso con deriva estocástico y un proceso de reversión a la media. Este es reversión a la media, proceso estocástico y este es difusión con saltos. ¿Bien? Él me lo ajusta. ¿Ven? Pero no vamos a entrar acá a este tema. ¿Ven? Multicolinealidad, otro de los grandes supuestos. Y es que no debe presentarse correlación lineal entre las variables independientes. Entonces acá establece una matriz de correlación, pero el análisis que más me gusta es el análisis factor inflador de varianza, que son regresiones auxiliares. Claro que sí. Sí, todo esto es en Excel. Claro que sí, man. Todo esto es establecido en Excel. Y miremos por acá. No, Kerlin. Para modelos Probability Logic, sí, Rig Simulator lo tiene. Pero si tú quieres hacer un análisis más robusto, yo sugeriría Stata.
Bien, porque en este ataque podemos hacer pronósticos, podemos hacer validación, podemos hacer la prueba de Hosmer, podemos hacer la curva de sensitividad y especificidad, podemos hacer tablas de clasificación. Acá lo podemos hacer, pero no tardaríamos mucho en crear columnas y tardaría mucho en la explicación, también para los efectos marginales, ¿sí? Tardaríamos mucho. Entonces, digamos, si tú quieres hacer un probability, un logic sin validación solo con fines o propósitos de pronóstico, claro que lo puedes hacer acá en RISC, pero yo prefiero hacerlo en Stata ya que podemos validar el modelo y hacer, digamos, una curva cutoff donde me hace un score, básicamente. Sí, Kerry, por supuesto, utilizaría Stata. ¿Bien? Bien. Entonces, multicolinealidad, y acá en multicolinealidad son correlaciones, o más bien son regresiones auxiliares de las variables independientes en funciones de las independientes. Acá la base prácticamente es mayor que 10. ¿Ya? Cuando decimos que el factor inflador de la varianza es mayor que 10, vamos a decir que presenta multicolinealidad. Por ejemplo, esta variable me está generando ¿qué? Multicolinealidad. ¿Y me lo establece en qué? En rojo, que ven, ¿no? Ahí está, en rojo. Entonces, posiblemente yo podría eliminar esta variable o eliminar esta variable si la teoría no me está diciendo que tiene una correlación. Por ejemplo, cuando hacemos modelos de salarios, las regresiones miserianas, se acostumbra modelar la no linealidad que existe entre la experiencia y el salario de esta manera, ¿verdad? Entonces, para modelar esta no linealidad, uno sugiere tener una variable, ¿cierto? Que me está diciendo el comportamiento subyacente de largo plazo. Y además de eso, una segunda variable elevada al cuadrado para incorporar ese comportamiento decreciente de esta curva, que podría ser la experiencia, ¿verdad? Muy bien. Imaginemos cuál sería la multicolinealidad de esta variable. ¿Mm? Obviamente va a existir multicolinealidad porque para generar esta variable elevada al cuadrado, pues yo qué necesito? Esta variable en niveles, ¿verdad? Obviamente va a presentar multicolinealidad. Entonces, cuidado. Siempre tenemos que tener claro qué es lo que dice la teoría y qué es lo que dice la estadística. Porque acá me está diciendo, sí, esto es multicolinealidad. Pero ¿qué pasa si estoy modelando una función de salarios donde tengo que incorporar la experiencia y la experiencia al cuadrado? ¿Mm? Entonces, cuidado con eso. Entonces, mayor que 10 es multicolineal. Vamos ahora. Franco me está preguntando por acá. La multicolinealidad es la relación que existe o el grado de asociación lineal entre las variables independientes. ¿Listo? Acuérdate que no tiene que tener ningún grado de correlación o si no me estarían explicando lo mismo. ¿Mm? Y cuidado, este es uno de los peores supuestos, además del de endogeneidad, y es que esto sí afecta el sesgamiento de los parámetros. ¿Bien? Esto. La homoceasticidad y la autocorrelación, no. Muy bien. Perfecto. Acá Franco me está diciendo, bueno, pero ¿qué pasaría si mi propósito es pronosticar? Muy bien, si mi propósito es pronosticar, tú puedes tener multicolinealidad. Eso no pasa nada. Bien, pero si tu propósito es el análisis estructural, acá sí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Y es que está calculando los parámetros mal. Bien, entonces, si quiero interpretar, la multicolinealidad sí es importante. Si es para pronóstico, la multicolinealidad no sería tan importante. ¿Bien? Miramos acá correlaciones. Me aparece la matriz de correlación lineal de Pearson y la matriz de correlación no lineal, la no paramétrica de Spearman. ¿Bien? Para encontrar algunos grados de asociación lineal que podrían existir entre las variables. ¿Bien? Y miren, me aparece la significancia estadística de las variables. Acá utiliza un estadístico T, ¿cierto? Un estadístico T, voy a colocar acá la fórmula. El estadístico T es igual al coeficiente de correlación n-2 sobre 1 menos r al cuadrado. Muy bien, es el estadístico y prácticamente utiliza como grados de libertad n-2. ¿Bien? Esta es la prueba que utiliza para mirar si es estadísticamente significativo o no
el grado de asociación que existe entre las variables. ¿Ven? Ahí está. Y finalmente, tenemos gráficos que podemos hacer. Entonces voy acá a hacer un gráfico de y en función de x1. No me está cargando. Ah, perfecto. Y con x2. Acá hay algunas preguntas. Esto lo hace Rig Simulator, por ejemplo, para identificar outliers. Que podemos establecer acá outliers. Corroborar acá con el diagnóstico que había presentado Rig Simulator. Con diferentes variables. Y2 con x4. Miren acá este comportamiento. Miremos x2 y x3. Y así para todas las variables. ¿De acuerdo? Existe tendencia y acá podemos responder estas preguntas. ¿Bien? ¿Será que esto se comporta como un embudo? ¿O como un cilindro? ¿Como un cono? ¿Ven? Entonces, esta sería una herramienta perfecta para hacer un análisis preliminar a una regresión. ¿Listo? Pero acuérdense, un análisis preliminar, porque el verdadero análisis lo podría ofrecer cualquier paquete estadístico como puede ser Stata, como puede ser IBIOS. Sin embargo, acá lo tenemos en Rig Simulator, ¿bien? De manera automática, supuesto por supuesto. ¿Bien? Esto sería por el lado de diagnóstico de una regresión de series de tiempo. ¿Bien? Perfecto. Miremos ahora análisis de distribución. Muy bien. Entonces acá yo tengo una distribución normal y seguramente cuáles son los parámetros de una distribución normal. Siempre va a ser la media y siempre va a ser la varianza. ¿Bien? Y acá me resulta algo inquietante hacer esto. Y es que supongamos este ejercicio. Tengo una media de 100, tengo una desviación de 10. Y acá la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria x, ¿cierto?, sea mayor o igual que 120? Matemáticamente, esto es una integral, ¿cierto?, de la función de densidad de la distribución normal. Pero tenemos que, la distribución normal estándar, tendríamos que estandarizar estos valores, ¿cierto?, para utilizar una tabla estadística, ¿cierto? Entonces, voy a decirle acá, muy bien, tengo una media, lo voy a hacer primero en Excel, tengo una media, tengo una desviación estándar y tengo una variable aleatoria, ¿listo? Entonces la media, tengo 100, la desviación 10 y acá me dice cuál es la probabilidad que esa variable aleatoria sea superior a 120, ¿bien? Entonces seguramente ustedes utilizarían la distribución normal estándar, ¿cierto? Ay, distribución normal estándar, aquí la tengo. Ay, ¿dónde está la distribución normal? Aquí está, muy bien. Donde acá está mi variable aleatoria. Tengo acá la media. Tengo acá la desviación estándar. Y me dice si es acumulado. Obviamente que es una distribución acumulada. El valor desde menos infinito hasta 120. Entonces yo le voy a decir sí, es acumulada y me aparece esto. Pero cuidado, todos los paquetes estadísticos, o más bien, acá tengo una pregunta. Edgar, claro que lo podrías hacer, pero tendrías que hacer un modelo de regresión primero, ¿cierto? Y después colocar a simular o hacer ajustes de distribución para tus variables independientes y colocar como variable de pronóstico tu variable Y, identificar cuáles serían los diferentes outliers, ¿sí? Pero eso lo podrías identificar de manera gráfica con scatter plots, ¿sí? Con V de puntos, ¿sí? Entonces sigamos acá. Entonces, yo tengo esto. Tengo acá una distribución normal. Y cuando yo digo acumulativo es que toma valores desde menos infinito hasta la variable. ¿Bien? O el valor que toma esa variable aleatoria. Es decir, que tomaría todos estos valores. ¿De acuerdo? Pero el ejercicio no me está diciendo eso. ¿Qué me está diciendo? Mayor o igual. Entonces sería 1, ¿cierto? Menos esto. Y acá ya tendría las probabilidades. ¿Ven? Y así para estos ejercicios. Ahora, ¿cómo se hace esto en Rex? Muy sencillo. Voy a ir acá a simulador de riesgo, herramientas analíticas y está acá el análisis de distribución. Entonces lo voy a abrir por acá. Análisis de distribución. Muy bien. ¿Qué distribuciones aparecen? Las mismas distribuciones que nos ofrece para el ajuste de distribución de probabilidad. Entonces voy a decirle acá, yo quiero una normal, ¿cierto? Con media 100,
con un sigma, es decir, una desviación estándar de 10. Acá me dice qué tipo de gráfico usted quiere presentar acá. Una función de distribución de probabilidad, una función de distribución acumulada. Entonces, digámosle PDF. Bien. Y le voy a decir acá el valor que toma la variable aleatoria, 120. Le voy a decir OK. Y fíjense, 97%, el mismo que me está adoptando acá. Pero yo no quiero este, ¿cierto? Yo no quiero el acumulativo. ¿Yo cuál quiero? Entonces voy a decirle acá 1 menos el acumulativo. Correr. Y acá ya aparece la distribución. ¿Que yo puedo copiar estos valores? Claro, le puedo decir acá copiar y pegarlo donde yo quiera. Esta distribución de probabilidad. ¿Bien? ¿Perfecto? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, sigamos con la binomial. Binomial. Entonces, voy a decirle acá binomial. 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 Acá está. Entonces, ¿cuáles son las características de la binomial? Viene de una Bernoulli, ¿cierto? Bernoulli es un ensayo donde la principal característica a la Bernoulli es la probabilidad, ¿cierto? Y la binomial, la característica es la probabilidad y el número de ensayos, el número de pruebas. ¿Bien? Entonces, acá me dice el siguiente ejemplo. Entonces me dice, bueno, la rapidez con que las compañías de servicios resuelven problemas es de suma importancia. Una empresa que presta servicios call center afirma que es capaz de resolver 70% de los problemas de los clientes el mismo día en que se reportan. ¿Ven? Entonces acá ya tengo una probabilidad. Entonces le voy a decir 0.7. Muy bien. Suponga que los 15 casos que se reportaron el día de hoy son representativos de todas las quejas que ha tenido el call center. Entonces, ¿cuántas pruebas vamos a hacer? 15, ¿verdad? 15. Muy bien. Acá me dice, ¿cuántos problemas esperarían que se resolvieran el día de hoy? Pues sacamos la media. ¿Y cuál es la desviación estándar? Acá tengo los resultados. Acá no hay problemas del cálculo. Acá están las fórmulas. Acá ya hay un problema. ¿Cuál es la probabilidad, cierto? Que se resuelvan 10 problemas el día de hoy. Entonces, acá yo le voy a decir, muy bien, rango de valores, le voy a decir, mire, haga desde 0 hasta 15, con medidas del proceso de 1 en 1. Es decir, que de llegar de 0 a 15, pues van a haber 15 pasos, ¿bien? 16 pasos. Entonces le voy a decir acá correr, y acá me dicen los diferentes escenarios, desde 0 hasta 15. Y acá me dice explícitamente, ¿cierto? 10 problemas. Entonces me ubico en 10, y aquí está. La probabilidad de contestar 10. Y esta es la acumulativa. Fíjense que se va sumando. ¿Ven? De que 10 u 11 problemas se resuelvan el día de hoy. Pues muy sencillo. Cojo 10 más 11 y esa sería la probabilidad. 42%. Aquí está. ¿Bien? Y la última sería, y de que más de 10 problemas se resuelvan el día de hoy. Más de 10 problemas. Pues yo, ¿qué utilizaría? Esto menos 1, ¿verdad? Es decir, utilizaría este tipo de distribución. Correr. Y acá aparece. Aquí está. 51.54. ¿Bien? Aquí está. Y miren, me aparece la media y me aparece la desviación estándar. Los valores que tengo acá. ¿Sí se dan cuenta? Eso sería para el análisis de distribución. Y están todas las distribuciones. ¿Bien? Todas las distribuciones. Uniforme, por ejemplo. ¿Cierto? Hipergeométrica. Mírenlo. Hipergeométrica. Una más... ¿Cuál es la otra que se utiliza con frecuencia? La discreta uniforme, la T, ¿sí? Pero la otra que se utiliza, la triangular. Aquí está, también la triangular. Entonces acá hay diferentes ejercicios. Yo voy a mandar este ejercicio, pero me gustaría entregar primero mi correo electrónico. Acá lo voy a escribir. Por si tienen alguna duda, yo les podría hacer llegar estos archivos. Entonces, miguel.bello@software-shop.com. Ya pueden escribir un correo donde yo puedo mandar este fichero adjunto. ¿De acuerdo? A este correo. Aquí está, miguel.bello@software-shop.com. Tengo por acá una pregunta y me dice, no, es diferente, es dependiendo del caso que tú vas a analizar, ¿sí, Edgar? Pero si tú tienes información histórica, pues muy sencillo, haces un ajuste de distribución,
sabes que es continua, sabes que es discreta, sabes que puede tomar valores enteros, muy bien. Utilizo un ajuste de distribución, pero estos son para casos específicos, ¿bien? Casos específicos. Otra cosa importante, mira que tú puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, si quieres hacer intervalos de confianza. Entonces puedo decirle acá lo siguiente. Análisis de distribución. Puedo decirle una distribución normal. ¿Dónde está normal? Muy bien. ¿Y qué pasa si yo le escribo 0? ¿Qué pasa si le escribo 1? Ya es una normal estándar, ¿cierto? Y si yo le digo acá, por ejemplo, 0.95%, mira lo que tengo, el Z. ¿Sí te das cuenta? Así como lo hago en Excel, también lo puedo hacer en Rig Simulator utilizando análisis de distribución. Y esto sería un intervalo, mira. ¿Qué pasaría si fuera al 2.5%? Mira, 1.95. Mira, ¿qué pasaría si fuera 99? 2.32. Y así sucesivamente. ¿Sí te das cuenta? Entonces puedo utilizar cualquier distribución de probabilidad, encontrar cuáles serían los valores posibles. ¿Sí? Por acá me está preguntando una pregunta, ¿por qué en la T-Student le sacas 2 grados de libertad? Ah, muy bien, Franco. Cuando tú estás utilizando, digamos, pruebas de hipótesis para contrastar, digamos, supuestos en una regresión o para validar, digamos, pruebas de hipótesis para la media, para la varianza, lo que tú estás utilizando no es la población, ¿sí? O si no utilizaría la población y no utilizaría las pruebas de hipótesis porque conocería la población, ¿cierto? Entonces se le hace a la muestra. Entonces, siempre cuando tú utilizas, digamos, parámetros, por ejemplo, como la media, ¿cierto? Como la varianza, ¿cierto? Ya estarías perdiendo grados de libertad en las pruebas. ¿Bien? Otra cosa importante es utilizar el Yarque-Vera. El Yarque-Vera utiliza la simetría de la kurtosis para validar si los datos se comportan como una normal. Entonces, ¿cuáles serían los grados de libertad? Pues dos, ¿cierto? La simetría de la kurtosis. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero mirar la prueba de autocorrelación de Bruch-Pagan? ¿Cuáles serían los parámetros a estimar? El número de rezagos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la prueba que yo esté validando, pues tú vas a perder unos grados de libertad porque vas a necesitar unos parámetros para estimar esas medias. ¿Ve? Eso sería, por ese lado. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Perfecto. Bien. Vamos con el diseñador de distribución. Entonces vamos con el diseñador de distribución. Muy bien. Esto lo vamos a utilizar siempre y cuando no tengamos información histórica o cuando la información histórica procede del método de Delfos. ¿Listo? Entonces, yo acá tengo una información histórica, o más bien, obtenida a partir del método de Delfos. No está organizada, acá sí la tengo organizada. Entonces, miren lo que voy a hacer. Es muy sencillo y es muy práctico. Voy a crear acá un nuevo perfil, nueva simulación. Voy a establecer número de pruebas 1000, ¿sí? Solo para este ejemplo. Y especificar un número de secuencia aleatoria, semilla, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Entonces, primer paso. Selecciono mi información. La copio. ¿Listo? La tengo copiada. Voy a herramientas analíticas. Y le digo acá, diseñador de distribución. Voy a decir diseñador de distribución. Acá me aparece esta salida. ¿Se acuerdan que yo copié? Entonces le voy a decir pegar. Miren, acá me aparecen los diferentes parámetros. Está el peso, es decir, la frecuencia relativa y la probabilidad. Perdón, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Listo? El peso, valores absolutos, el número con que se presenta cada valor de esta variable aleatoria, ¿cierto? Y la probabilidad, pues, la frecuencia relativa. ¿Bien? Entonces, le voy a decir gráfica de actualización. Miren, acá me está ajustando. Le voy a colocar un nombre. Entonces, yo le voy a colocar Delfos. Delfos. Muy bien. Y le voy a decir guardar esta distribución. ¿En dónde la voy a guardar? La voy a guardar por acá en el escritorio. Y la voy a llamar Delfos. Aquí está, Delfos. Le voy a decir guardar. Y le digo cerrar. Muy bien. Ya creé una distribución personalizada. Entonces voy a escribirle acá Delfos.
Supongamos que toma el valor de 12. Y voy a colocar acá simulación de alfas. ¿Bien? ¿Qué sería esto? Muy bien. Entonces, voy a asignarle la distribución de probabilidad llamada Delfos, la personalizada. Entonces me ubico acá en Delfos, le digo supuesto de entrada, personalizada, distribución abierta, porque yo ya la guardé en escritorio. Entonces distribución abierta, busco acá en escritorio, y acá está Delfos, le digo abrir, aquí ya está, le digo OK, y esto ya es una distribución personalizada, miren, diferentes valores. Dependiendo de esta distribución de probabilidad, miren, aquí está. Diferentes valores, diferentes valores, diferentes valores. ¿Bien? Y le voy a decir acá pronóstico de salida, simulación, y puedo ejecutar una simulación. Aquí está. Con respecto a estos valores iniciales. ¿Bien? Dependiendo de estos valores, aquí los tengo. ¿Bien? Obviamente acá les aparecen unos valores y es que yo tengo programado, y sí acá yo cometí un error, y es que tengo programado los puntos como decimales, ¿cierto? En Excel, pero internamente en el sistema cuando yo hago ajuste de distribución o utilizo todas las herramientas, es como los tengo en la máquina. Y como los tengo en la máquina, en este equipo, son como comas. Entonces por eso hay esta discrepancia, ¿de acuerdo? Entonces no se vayan a asustar, es por esa discrepancia. ¿Bien? Ese sería por ese lado. Y por este lado, voy a hacer exactamente lo mismo. Control C, herramientas analíticas, diseñador de distribución, le digo pegar y acá me aparece. ¿De acuerdo? Entonces lo puedo hacer por las dos maneras. ¿Bien? Variable aleatoria con su peso específico, miren, me calcula la probabilidad o teniendo estos datos no ordenados. ¿Bien? Lo puedo hacer de las dos maneras. Y lo digo acá, pegar, perdón, ya lo había pegado. Gráfica de actualización, miren, guardar, voy a colocar acá un nombre que puede ser Monte Carlo. Voy a colocarle acá Monte Carlo. Guardar y cerrar. Y ya tendría otra distribución. Y evitaría este proceso. Y es que esto es un conflicto que entró Rig Simulator porque tenía comas acá en Excel y puntos en el sistema. Entonces acá hay un conflicto. Entonces voy a guardar esto. Voy a guardar donde y voy a cerrar esto. Pues sí. Si acá hay un error, claro, y es que el Excel, voy a cerrar todas las pestañas. Por acá tengo esto, y voy a aceptar. Voy a cerrarlo para que no me aparezca esto, y es que entró en conflicto por la configuración que yo tengo regional. ¿Bien? Y voy acá y voy a cerrar esto. ¿Bien? Perfecto. Entonces voy a volver a abrir mi plantilla. Y tengo aquí. Muy bien, y vamos acá. Muy bien, entonces me ahorraría el trabajo de utilizar acá el aleatorio, la función aleatoria que utiliza Excel, y utilizar un sí, un condicional. ¿Ven? Claro, yo podría hacer lo siguiente. Entonces voy a ir acá, simulador, creo que ya tengo un perfil, sí, acá ya lo tengo, y voy a decir supuesto de entrada, personalizada, distribución abierta, y aquí lo llamé como Monte Carlo. Aquí está, ok, y fíjense, acá están los valores. Podría asignarle una distribución, un pronóstico de salida y simular la frecuencia. ¿Bien? Aquí está, mírenla. ¿Se dan cuenta? Puedo hacer exactamente lo mismo. Aquí está. ¿Bien? Eso es cuando quiero hacer distribuciones de probabilidad personalizadas, ajustadas. ¿Bien? Perfecto, ¿vamos bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Vamos bien. Autosuficiencia paramétrica. Muy bien. Simulación Bootstrap. Entonces voy acá a asignarles distribuciones normales a esto, ¿sí?
más con el propósito de mostrarles qué es lo que hace la simulación Bootstrap. Entonces le voy a decir la media 200, la desviación el 10% sería 20. El costo voy a asignarle también 100, 10, ¿sí? Como normales. ¿Sí? Obviamente esto no es una normal, no. Una log normal. Y esto sería pronóstico salida ingreso neto. Ok. Y voy a decirle acá a esto que no me muestre la ventana de pronóstico una vez simulado. Y esto tampoco, por aquí. Porque yo solo quiero para este caso en específico. Muy bien. Ahora, acá aparece una descripción, entonces yo voy a mandar este fichero, si ustedes me mandan un correo a miguel.bello@software-shop.com, les mando ese correo con la explicación de qué es lo que hace la simulación Bootstrap y cuál es el propósito de la simulación Bootstrap. Y es hacer pruebas de hipótesis para la media, para la varianza, para el coeficiente de asimetría, para el coeficiente de kurtosis, ¿sí? Porque posiblemente yo no puedo establecer semillas y hay muchos analistas que están haciendo este modelo de ingresos, pero qué tan certero o qué tan preciso ustedes están calculando el valor incierto de esta variable clave, ¿sí? Entonces yo podría utilizar, recopilar todos los valores que tienen esas 1000, esas 100 personas y hacer una distribución de probabilidad y mirar con qué certeza, con qué precisión, dado un nivel de confianza del 90 o el 95%, mi valor calculado, mi media calculada. ¿Bien? Entonces, voy acá a simular esto, pero yo ¿por qué tengo este conflicto? No sé por qué me aparece, si yo ya le corregí. Bueno, entonces acá tengo mi variable aleatoria, ingreso neto. Entonces yo quisiera mirar, como es una simulación, acá tengo una media de 99, una desviación de 22, una simetría, bueno, no tan asimétrica, es simétrica, y una kurtosis negativa, ¿bien? Una mesocúrtica. Pero yo quisiera validar si esta media efectivamente es 99, si esta desviación es 28, si esto que yo estoy diciendo que es simétrico y esto que estoy diciendo que es no mesocúrtico sino platicúrtico, es evidentemente real o realmente preciso, ¿sí? Entonces lo que uno acostumbra a hacer es simulación Bootstrap. Entonces voy a ir acá, voy aquí y le digo autosuficiencia no paramétrica. Me van a aparecer tres supuestos, ¿cierto? Los que están coloreados de amarillo, pero en específico yo quiero hacer el ingreso neto, ¿cierto? Y le voy a decir, muy bien, hágame un número de pruebas de recopilación. Uno sugiere hacer 500 muestreos, ¿cierto? De la media, de la desviación estándar, de la simetría y de la kurtosis, ¿sí? Hacer pruebas de hipótesis para eso. Y le voy a decir, ok, muy bien. Y acá está. Para la kurtosis, para la simetría, para la desviación estándar y para la media. ¿Se acuerdan que yo había dicho que esto era simétrico? Entonces, miremos a ver si es simétrico con 500 ensayos. Entonces, un intervalo del 90%, miren, si es simétrico. Porque yo estoy diciendo, voy a establecerle al 95, estoy diciendo que con un 95% de confianza, la simetría va a estar entre menos y entre más. Es decir, que el cero sí cae acá. Es decir, que no rechazaría la hipótesis nula. ¿Mm? Y así establecer criterios también para la kurtosis, establecer para la media y para la desviación estándar. ¿Listo? Para saber si mis datos estadísticos o si los datos de que provienen de otros expertos que están haciendo el mismo análisis sin semilla son precisos. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Qué pasaría si esto sería de la siguiente manera? Alguien que me responda. Acuérdense que la simetría era cero, ¿cierto? En mis estadísticas. ¿Qué pasaría si con un nivel de confianza del 95% esta simetría está entre este valor y este valor? ¿Yo qué estaría diciendo?
cálculo no es preciso, porque mi cálculo está diciendo que es 0, ¿cierto? 0.0 algo. ¿Mm? Acá me está diciendo que con un nivel de confianza, supongamos que acá dice 95, no esto, es que lo actualicé, y me dice que con un 95% de confianza está entre menos 0.12 y menos 0.11, ¿yo qué estaría diciendo? Que tiene una simetría negativa. No es simétrico. Perfecto. Negativo. Ajá. Es para hacer ese tipo de validación. Muy bien. Eso sería por este caso. Sigamos al siguiente, que es la desestacionalización. Y es que seguramente todos los datos económicos o financieros se comportan con algún tipo de criterio estacional, ¿verdad? Que puede ser trimestral, que puede ser semestral o puede ser mensual. Voy a hacer acá un gráfico de líneas para identificar esto. Acá insertar un gráfico de líneas, fíjense, este comportamiento. Son bebidas alcohólicas de Estados Unidos en millones de dólares. Eso me está exorbitando. Entonces, si uno quiere mirar verdaderamente si las ventas mes a mes se están incrementando, pues hacer un análisis con estacionalidad, pues estaría mal, estaría equivocado, porque la estacionalidad lo que hace es incrementar o disminuir, no por el incremento de ventas de la propia empresa, sino por un efecto estacional que puede ser por el clima, ¿cierto? O que puede ser por un efecto de fechas calendario, ¿cierto? Entonces, comparar mes a mes, teniendo en cuenta la estacionalidad, pues no sería pues viable, ¿sí? No sería adecuado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se desestacionaliza una serie? Y es que Rig Simulator utiliza el promedio móvil centrado para desestacionalizar las series. Entonces, selecciono mi información histórica, simulador de riesgo, herramientas analíticas y le digo acá datos de desestacionalidad y libre de tendencia. Muy bien. Acá están los datos, acá me dice muy bien usted los periodos que tiene por estación, y es que acá como los datos son recopilados de manera mensual, pues le digo 12 meses. Y esto es para desestacionalizar la serie. Es decir, quitarle qué? Picos y valles y solo dejar la línea de tendencia. Y acá están, son libres de tendencia. Es decir, exactamente lo contrario. ¿Mm? Entonces yo podría deshabilitar esto y solo mirar la serie de estacionalidad, o habilitarle esto y dejar solo el componente de tendencia. ¿Bien? Entonces puedo hacer esto como puedo no hacerlo. ¿Bien? Entonces yo solo quiero desestacionalizar la serie. Entonces le voy a decir, sí, mi serie está desde B2 hasta B276 y la estacionalidad o la recopilación de los datos está con una frecuencia mensual, es decir, 12. ¿Bien? Voy a decir OK y acá aparece los datos originales, el índice estacional y los datos sin tendencia. Mírenlo, aquí está. Miren, es decir que esta ya sería una serie comparable que si nosotros queremos mirar el comportamiento que ha tenido las ventas mes a mes, cuidado, estoy diciendo mes a mes, sí lo podría comparar con estos datos, sin tendencia. ¿Listo? Con estos datos, con estos no. Estos sí los podríamos mirar año a año, es decir, enero contra enero del año pasado. Perfecto. Pero no podríamos decir febrero contra enero, porque miren que sí tiene un claro componente estacional. Fíjense, aquí nos está diciendo eso. ¿Bien? Perfecto. Bien. Y finalmente, el análisis estadístico, miren lo que va a hacer. Voy a seleccionar una acción, Bancolombia. ¿Listo? Estos son precios históricos de un activo renta variable en Colombia, sector financiero. Entonces, voy a seleccionar esta información histórica, herramientas analíticas, análisis de estadísticas. Acá me dice, ¿los datos son de una sola variable o los datos comprenden variables múltiples en columnas? Entonces, si tengo muchas variables, pero como esta corresponde a una sola variable, pues le voy a decir OK. Y acá aparece estadística descriptiva, ajuste de distribución, histograma de frecuencias, prueba de hipótesis. Voy a eliminar esto, que eso ya lo vieron con Julián en la clase pasada. Extrapolación no lineal, pronósticos, prueba de normalidad, estimación de parámetros del proceso estocástico, lo que yo les decía de movimiento browniano, reversión a la media, difusión con saltos, autocorrelación de series de tiempo,
pronóstico de series de tiempo, proyección de líneas de tendencia y líneas de tendencia. Voy a hacer todos estos análisis. Solo deshabilité pruebas de hipótesis y esta estimación de parámetros del proceso estocástico. ¿Sí? Muy bien. Pues miremos. Voy a decir OK. Está tardando un poco, ya que son muchos análisis que está haciendo a la vez. Entonces, histograma de frecuencias, mírenlo acá. ¿Listo? Este es el histograma. Lo voy a hacer. Estadísticas descriptivas, mírenlas. Kurtosis, están los momentos. Primer cuartil, tercer cuartil. Intervalos de confianza para la desviación estándar. Intervalos de confianza para la media. ¿Mm? Ahí está. Esto solo es válido si se distribuye como una normal, ¿verdad? Entonces voy a ir acá a la pestaña de normalidad. Voy a decirle acá, mire, me aparece hasta la conclusión. El conjunto de datos es normalmente distribuido. O sea, sí se distribuye como una normal. Es decir, que esto sí sería válido. Intervalos de confianza. ¿Ven? Ajuste de distribución. Miren, es una normal con esos parámetros. Pronóstico. Extrapolación no lineal. Miren, con las diferentes técnicas o medidas de medición del error de pronóstico. Normalidad. Autocorrelación, por si yo quiero pronosticar la serie y lo que yo quiero es que no sea ruido blanco, miren, no es ruido blanco, es decir, la serie tiene memoria, se puede pronosticar con series ARIMA. Y es que para pronosticar series ARIMA, ¿qué necesitamos? Series que sean estacionarias, media de varianza, y además de eso, que no tengan que ruido blanco, ¿cierto? Acá vamos a decir que si esta serie tiene memoria, se puede pronosticar por metodologías ARIMA. Pronóstico de series de tiempo, acá me aparece las técnicas. Acá qué técnica utilizo, miremos. Acá no me aparece el resumen, qué raro. Acá me pronostica de una vez. Pero seguramente como solo tiene un parámetro, qué raro, porque también tiene estacionalidad, solo tiene un parámetro alfa, posiblemente utilizaría suavizamiento exponencial o suavizamiento exponencial doble, ¿verdad? Cuando utilizo el alfa. ¿Ven? Tendencia, líneas de tendencia. Líneas de tendencia. ¿Listo? Y no entraría más, ¿bien? A la discusión. ¿Bien? Entonces, eso era lo que yo les quería mostrar el día de hoy, como herramientas analíticas, parte 2. Sí, acá César me dice, y para la proyección de la serie, ¿cuál se utilizó? Mira que está utilizando alfa, mira, solo utiliza este parámetro alfa, y suavizamiento exponencial simple no creería, porque tiene tendencia, ¿cierto? Yo creo que acá utilizó el suavizamiento exponencial doble, pero miremoslo, a ver cuál utilizó. Entonces, voy a minimizar esto. Selecciono esta información, pronóstico o análisis series de tiempo. Le digo que esto es una serie de 12 periodos. Ah, me faltó colocarle 12 periodos. Yo creo que por acá está el lío. ¿Listo? Miremos a ver qué técnica utiliza. Selecciono ejemplar. Ok. Miremos. Mira, exponencial simple. Y acá están las metodologías. Y acá uno siempre sugiere utilizar el coeficiente de desigualdad de Taylor. A diferencia de la raíz del error medio cuadrático. Mírala, aquí están los dos. Si es lo que yo decía, suavizamiento exponencial simple o suavizamiento exponencial doble. Por esta, acuérdate, teoría y estadística. Por estadística, esta me está diciendo que es la mejor. Pero acuérdate que el suavizamiento exponencial simple solo se puede para series que son estacionarias. Y es una serie de precios, eso no es estacionario. ¿Bien? Entonces lo utilizaría suavizamiento exponencial doble. ¿Bien? Entonces cuidado con eso. ¿Bien? Perfecto. Entonces, no se les olvide escribirme al correo miguel.bello@software-shop.com y me mandan ahí sus inquietudes, lo que quieran. ¿Listo? Este fichero, a las personas que me mandan el correo se los reenvío. Este fichero, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a guardar, perfecto, para mandárselo en una eventual sesión. ¿Bien? Entonces no sé si tienen preguntas. Nancy, ¿bien? César, perfecto.
Gisela, un saludo. Bien, entonces yo creo que dejamos ahí. Espero que les haya gustado. Sí, sí, Edgar. ¿Tiene algunas aplicaciones Visual Basic para aplicaciones? Sí, y es cuando tú exportas todo a Excel. ¿Sí? Todo esto está programado con ese formato. ¿Sí? Muy bien, Franco, acá me dice que mira, tú puedes utilizar cualquier técnica de pronóstico. ¿Sí? Tenemos desde la más básica, que es un promedio móvil, hasta las más desarrolladas, que son redes neuronales. Al fin y al cabo, ¿tú qué vas a mirar? Primero, comportamientos, los patrones de una serie de tiempo. Si las captura o no las captura. ¿Bien? Y por otro lado, los criterios de información que puede ser bayesianos, Hanna Quinn, ¿sí? Que mañana lo vamos a ver, Hanna Quinn, bayesiano, criterio de información a Kite, y al final cuando tú haces el pronóstico, la validez del pronóstico está en el coeficiente de desigualdad de Tail o la raíz del error medio cuadrático. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Claro, Franco. Y es que cuando tú vas a hacer técnicas de pronóstico, digamos, univariadas, el gran supuesto es que todo lo que ha pasado, ¿cierto? A través del tiempo se va a volver a repetir. Entonces, lo ideal es generar ese proceso que generó esa serie de tiempo para poder extrapolar, ¿cierto? Y una de las grandes razones de hacer esto es que los modelos o las series de tiempo tienen memoria. ¿Bien? Entonces, si estas series tienen memoria, descartamos ese proceso ruido blanco. Y es que el ruido blanco que me está diciendo que la media y la varianza son cero. ¿Mm? Entonces, siempre vamos a descartar eso. Lo que queremos que sea ruido blanco, ¿qué es? Los errores. ¿Listo? La serie no. Nosotros necesitamos que la serie tenga pasado. O que tenga memoria, perdón. Arima. Siempre vas a escoger una arima. ¿Listo? Perfecto, Edgar. Un saludo. Perfecto. Entonces, nos estaremos viendo mañana. Mañana también voy a hacer una presentación, medidas de bondad de ajuste con IBIUS y vamos a repasar un poquito en Excel cómo se hace cada cosa. Bien, entonces mañana nos estaremos viendo. Un gran saludo y muchas gracias por participar en nuestros eventos.